Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Es para mí un privilegio estar con ustedes y compartir brevemente un pensamiento, una reflexión acerca de la palabra de Dios. Y en estos días estaremos hablando acerca del siguiente tema: ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Muchas de las veces en nuestra vida vienen circunstancias difíciles, complicadas, en las que nosotros como cristianos nos encontramos en una situación o en una disyuntiva que no sabemos qué hacer. Probablemente sea la enfermedad de un familiar muy grave, puede ser un hijo que no quiere cambiar, un padre que no quiere cambiar, una esposa que no quiere cambiar. Y hay circunstancias en nuestra vida muy complicadas, decisiones que nos llevan a veces a pensar que no hay una salida fácil o no hay una alternativa. Y quisiera compartir unos pensamientos que Dios ha tratado conmigo y quisiera compartirlos con ustedes. Primero que nada, quisiera leerles un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Crónicas 20, versículo número 12. Dice así: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vemos aquí cómo en la palabra de Dios se encuentra esta expresión en este capítulo: no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y la realidad es que el contexto de este capítulo habla acerca de una circunstancia muy difícil en la vida del pueblo de Dios. Entonces llegaron al punto de decir: Señor, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y es ahí donde nosotros podemos ver los siguientes puntos que quisiera compartir con ustedes que podemos hacer. El primero que nosotros podemos ver es: cuando no sabemos qué hacer, debemos de hacer lo que sí sabemos que debemos hacer. Suena algo contradictorio, pero cuando realmente no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, debemos de hacer lo que sabemos que Él nos pide hacer, como ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, hablarle a otros de Cristo. Son cosas que sí sabemos que debemos de hacer. Y Pastor Andy Gómez decía que cuando no sabemos qué hacer es cuando más debemos hacer lo que sabemos que debemos de hacer, ¿verdad? Muchas veces cuando vienen circunstancias en nuestra vida, enfermedades o frustraciones por no ver un cambio, por no ver una respuesta en nuestra vida o en nuestras peticiones, decidimos dejar la iglesia, decidimos dejar de leer, decidimos alejarnos de Dios, y es cuando viene una consecuencia peor a la que nosotros estábamos teniendo en ese momento. Otra de las cosas que debemos de hacer es entender, si bien no el por qué, probablemente sí entendamos el para qué. Dice la Biblia que hay un capítulo en la palabra de Dios que nos habla acerca de un joven que tenía un padecimiento, una enfermedad, y la gente se preguntaba: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Verdad? Y reconocemos que a veces buscamos circunstancias en nuestra vida o buscamos respuestas a esas circunstancias y decimos: ¿quién pecó? Él, sus padres, consecuencia de qué pecado es. Y probablemente no sea consecuencia de ningún pecado, sino es que Dios se quiere gloriar en esa situación. Probablemente esa enfermedad que llegó a su vida o a la vida de un familiar o una circunstancia difícil que está pasando, debemos de entender que muchas veces no es consecuencia de un pecado, sino es que Dios se quiere gloriar en esa situación. Otras veces sí es consecuencia del pecado. Vemos en Jonás, ¿verdad? Conocemos la historia de Jonás y vemos todo lo que pasó, cómo él desobedeció y cómo él se encontró dentro del pez. Y vemos que en esa circunstancia entendemos que pasó por la desobediencia que él tuvo. Pero también podemos entender, hermanos, que si nosotros sabemos o podemos discernir el para qué Dios lo está permitiendo, podremos nosotros tomar acción para mejorar esa situación. Podemos entender que Dios mandó esa situación con su hijo, con su esposo, con su esposa, con su padre, con su madre, con su vecino, con su patrón, para que nosotros mismos entendiéramos que si no sabemos qué hacer, tal vez sea momento de hacer lo que dejamos de hacer. Y como segundo punto, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo que estamos leyendo, vemos lo que hizo Josafat y cómo él hizo lo siguiente. No solamente hizo lo que él sabía que debía hacer, sino que también empezó a ayunar y orar. Dice el versículo número 3, dice: entonces él tuvo temor
Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vemos cómo aquí Josafat entiende lo que está pasando y se humilla. Y no solamente se humilla, sino que él entiende que es momento de orar y momento de ayunar. Y hay circunstancias en nuestra vida que no vamos a poder entender y que la única alternativa que nosotros podemos encontrar a esas situaciones complicadas o incluso imposibles es orar y ayunar. Y por último, hermanos, no solamente es hacer lo que sabemos que debemos de hacer, también tenemos que entender que es momento de pasar tiempo con Dios en oración y ayuno. Y por último, es momento de volver nuestros ojos a Dios. Entender que si nos hemos alejado de Él, que si nos hemos separado de su voluntad, debemos de volvernos a Él. Dice la parte final del versículo número 12, no sabemos qué hacer. Ya hace una pausa y dice, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, si hay circunstancias que estamos viviendo que no sabemos qué hacer, es momento de volver nuestros ojos a Dios. De volver nuestra mirada a Él y de poner nuestro esfuerzo, nuestro tiempo en Dios. Porque entonces Él nos ayudará a salir de esos problemas y de esas dificultades en las cuales nosotros no podemos entender ni comprender. Nos vemos el día de mañana, hermanos, para ver otras de las cosas que nosotros podemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Que Dios le bendiga, hermanos.